Estamos cada día muy pendientes de los datos de propagación de la pandemia en el ámbito sanitario. También lo estamos de la otra pandemia, la económica, que está afectando tanto a los autónomos, a las empresas asturianas en todos estos últimos meses. Por eso, cuando nos llegan noticias como esta, les prestamos especial atención. Viene desde Asturgar, la Sociedad de Garantía Recíproca del Principado de Asturias, que es uno de los más importantes instrumentos de financiación a la hora de buscar la promoción económica de la región, de facilitar financiación a pequeñas y medianas empresas, autónomos, emprendedores, estimular inversiones, creación de empleo. Son algo como 1,5 millar de empresas asturianas que están integradas dentro de Asturgar, que cuenta además con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, de las principales patronales, de las cámaras de comercio, asociaciones de autónomos, en fin. Pues la noticia que nos hacen llegar hoy desde Asturgar hace referencia a los avales que se han conseguido durante 2021 y que han crecido algo así como un 30,51% respecto al año 2019, el año anterior a la pandemia. Hablamos de avales por valor de 13,5 millones de euros, que supone el apoyo a más de un centenar, en concreto 129 empresas, que viene a ser casi un 50% más, casi un 50% más que en 2019. Nos llama la atención, por eso hemos pensado en charlar durante algunos minutos con Ángel Rodríguez Ballina, que es el director general de Asturgar. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Manuel. Que parecen excelentes noticias porque se aprecia un movimiento, ya no comparándolo con el año de inicio de la pandemia, el 2020, sino con el anterior, un crecimiento importante que va por encima, en torno al 45% más que en 2019, si nos referimos a empresas, y en torno a un 30% en lo que se refiere a montante del dinero que se ha avalado en este tiempo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que el balance que hacemos de cierre del ejercicio pasado pues es muy satisfactorio para nosotros desde el punto de vista de apoyo a las autónomos y empresas asturianas. Ya son datos incluso mejores que 2020, que fue un año especial, como sabes, por las medidas que articulamos de apoyo a la pandemia, que nos hicieron pues crecer en número de avales, sobre todo en avales de menor importe, para más micropyme, para más autónomo. Pero si nos vamos ya a comparar con un año de normalidad, como fue el 2019, pues el incremento es significativo y sobre todo centrado ya en aspectos muy orientados al crecimiento, como es la inversión empresarial y el emprendimiento. ¿Y a qué se puede decir que es debido este incremento de las operaciones durante el año 2021? ¿A qué obedece entonces? Bueno, nosotros en 2020, yo creo que Asturgar tiene la característica de adaptarse o tratamos siempre de adaptarnos a la realidad de las empresas asturianas y de sus necesidades. En el 2019, pues nos lanzamos a las líneas de apoyo COVID para dar liquidez a las empresas que estaban ante ese parón, que fue como muy radical de la actividad económica. Y yo creo que la evolución de 2021 viene dado pues por un inicio de recuperación. Es decir, lanzamos nuestras líneas Reactívate en verano, muy orientadas a empresas en crecimiento, a empresas que necesitaban recuperarse de la crisis y el parón con inversiones y proyectos nuevos, emprendimiento, innovación. Y bueno, creo que acertamos nosotros y los bancos que nos acompañan en apoyar ese tipo de orientación a nuevos negocios y a crecimiento económico. Cabe recordar que no estamos hablando de ayudas de emergencia, por decirlo de alguna manera, sino de, lo acabas de comentar, Ángel, precisamente, de financiación para fomentar nuevas operaciones empresariales, para buscar el crecimiento de la empresa, ¿no? Bueno, nosotros mantuvimos abiertas las dos líneas, es decir, no nos vamos a engañar, sigue habiendo empresas con problemas, con necesidades de liquidez derivadas de la pandemia, y la línea COVID-19, que como comentabas al principio, pues cuenta con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, pues la seguimos manteniendo, pero a la par pues intentamos apoyar esas iniciativas de recuperación que son las que nos han empujado pues a hacer unas cifras de inversión pues por encima del global de 13,5 millones que comentabas, pues casi 6,5 millones están centradas en nuevos proyectos de inversión. Estamos hablando de un abanico de empresas muy distinto, ¿no? Unas de otras, muy heterogéneo, pero ¿se puede hacer algún perfil de la empresa que ha acudido a Asturgar durante el año 2021 buscando la financiación requerida para ese proyecto que tiene? Pues mira, José Manuel, nosotros, como sabes, somos muy transversales a la hora digo transversales en el sentido de que apoyamos todos los sectores.
Por composición de nuestra cartera, bueno, pues reflejamos bastante la realidad del tejido empresarial asturiano. Tenemos un fuerte porcentaje de las empresas financieras del sector industria, en sus distintas modalidades, bueno, que es una realidad a la que respondemos y que además nos sirve para apoyar mucho empleo a través de estas empresas, siempre pymes y autónomos. Y en los últimos años pues nos hemos orientado mucho al emprendimiento y a la innovación. Entonces, pues casi quiero recordar que estamos en cifras siempre entre el 30 y el 40% de apoyo a nuevos proyectos, a empresas que crecen o que tienen menos de 2 años, y también empresas con un claro componente innovador, de base tecnológica. En eso nos ayuda mucho pues estar integrados en el grupo IDEPA, con el apoyo del propio IDEPA, del Instituto y del CEI, que es con los que colaboramos como grupo conjunto para dar trámite a ese nuevo tipo de iniciativas. Estaba leyendo yo ahora mismo datos sobre las operaciones avaladas por Asturgar. En el año 2021, plazo medio de 72 meses, tipo interés medio del 1,53%, el 75% de las operaciones firmadas lo hicieron a tipos iguales o inferiores al 1,50, según datos del Banco de España. Vamos, que parece además muy interesante para quien logra financiación con la garantía de Asturgar, solo hablando de plazos, de importe, pero también de tipos de interés que son muy interesantes, ¿no? Para la redundancia. Sí, bueno, esta es un poco casi la razón de ser de la sociedad de garantía en toda España. No solo facilitar un poco financiación a las empresas que tienen más dificultades para llegar a ella, que a veces, bueno, sabes que el empresario que empieza un nuevo proyecto, el emprendedor, siempre lo tiene más complicado, sino y también intentar acercar esas buenas condiciones de financiación que puede dar la entidad financiera a una gran empresa, intentar acercarla al pequeño. Entonces nosotros pensamos que lograr unas medias de financiación del 1,5, pues la verdad es que para pequeñas empresas y autónomos pues creo que es un ello importante, porque no es lo que tienen en el mercado habitualmente. Y luego también el tema importante de los plazos. Nosotros ayudamos a que la entidad financiera se arriesgue a dar operaciones a más largo plazo, con lo cual ayuda a que, al estar financiado a más largo plazo, la estructura financiera de la empresa sea más holgada, vaya más cómoda, por así decirlo. Entonces, eso unido a que un porcentaje muy alto de las operaciones tiene una bonificación del gobierno del Principado a través del IDEPA, con lo cual muchos de esos costes que puede generar nuestro aval no existen para el empresario, pues pensamos que estamos dentro de una herramienta pues muy potente para, como decías también al principio de la entrevista, para facilitar la financiación en el entorno de promoción económica. Desde luego, y mencionabas hace un instante a los emprendedores. Han sido prácticamente la mitad de los proyectos que se han apoyado durante 2021, proyectos de emprendedores, de proyectos empresariales nuevos que han crecido prácticamente el doble respecto a 2019. Sí, la verdad es que, como te comentaba, llevamos tiempo centrándonos en el apoyo a las nuevas empresas, y tiene ese sentido que acudan a nosotros, porque quizá para una entidad financiera la empresa nueva, la que no tiene histórico, la que el analista no puede basarse en los números anteriores, suponga un riesgo, y ahí el apoyo de una entidad como Asturgar pues es el que puede contribuir a desatascar. Entonces, prácticamente para las entidades con las que trabajamos, las entidades que operan en Asturias, el apoyo de Asturgar es definitivo para poder lanzarse a financiar a estos nuevos proyectos sin histórico. Bueno, eso, los datos que tenemos respecto de 2019, decimos buena noticia, la que nos llega desde Asturgar, pero también nos gustaría preguntarle precisamente al director general de esta entidad cómo se presenta el futuro más cercano, con qué expectativas trabajamos y abordamos este 2022. Pues bueno, nosotros sin parar de trabajar. La semana pasada, y creo que ya tenemos una nota en prensa, hemos ya aprobado avales por más de 1 millón de euros a, quiero recordar, 8 o 9 empresas. O sea, Asturgar funciona continuamente. ¿Planes para el año que viene? Hombre, tenemos la esperanza de que si la economía acompaña y el funcionamiento de las empresas acompañan, superar estas cifras y llegar con más apoyos. Para eso no solo tenemos las líneas reactivas de que van a continuar apoyando la creación, el crecimiento, la sostenibilidad, la digitalización, sino que vamos también a lanzar una línea de préstamos para la industria asturiana, con cantidades ambiciosas que pueden llegar hasta los 500.000 euros en préstamos
para nuevas empresas y hasta más de 1 millón de euros para préstamos para crecimiento de empresas y que van a estar bonificadas por el propio Ministerio de Industrias de Madrid. Creemos que es una herramienta pues muy imbatible para crecer en ese sector. Y al margen, pues mantenemos todas nuestras líneas de financiación centradas en emprendedores, en innovación, nuestra colaboración con el resto de herramientas del grupo IDEPA en internacionalización, en empresas de base tecnológica. La verdad es que con muchas ganas, con muchas herramientas que poner en marcha y esperando que la economía responda para poder captar y financiar la mayoría de cuantos más proyectos para Asturias mejor. Muy bien, pues Ángel Rodríguez Ballina, director general de Asturgar, la Sociedad de Garantía Recíproca del Principado de Asturias. Muchísimas gracias, caballero, por atendernos. Muchísimas gracias y encantado, como siempre, José Manuel.